Hola amigos de Ideas que Ayudan, mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila, mexicanólogo, y el día de hoy les quiero hablar de Benito Juárez. El 21 de marzo celebramos el natalicio de Benito Juárez, pero vamos a resumir su vida en una historia divertida y entretenida para saber quién fue Benito Juárez. Benito Juárez es un campesino de Oaxaca, un pastor, que decide estudiar, pero la única forma de estudiar en época de Benito Juárez era convirtiéndote en sacerdote. ¿Por qué? Porque las escuelas eran de ellos, o entonces tenías dos opciones: o tener mucho dinero para poder pagarle a la iglesia tu educación, o convertirte en sacerdote. Entonces él dijo: yo me quiero convertir en sacerdote. Entra a estudiar leyes y antes de graduarse dice: bueno, pues siempre no voy a ir a hacerme sacerdote, y yo me voy a convertir en un personaje público a ejercer libremente. El problema de México en ese entonces era heredado desde época de la conquista. La iglesia tenía mucha fuerza en este país y era dueño de muchos territorios y de muchas empresas, prestaba dinero, tenía sus propios cárceles, tenía sus propios juzgados, y el poder de la iglesia era tremendo. Y en ese entonces México no podía recaudar impuestos, porque ¿a quién le cobraba? Si la iglesia era intocable, y era intocable porque era la empresa de Dios, entonces a la empresa de Dios no se le cobraba impuestos. Y los mexicanos, después de la independencia, no estaban haciendo negocios, pues entonces México, y lo he dicho en otros videos, nació quebrado y no había forma de recaudar impuestos. Benito Juárez no es que le quisiera quitar sus tierras a la iglesia. Lo que Benito Juárez propuso a la iglesia era: lo que tú no estés usando, yo lo voy a expropiar, te lo voy a pagar, porque esa es la palabra expropiación, y se lo voy a dar a otras personas que lo hagan activo o que lo activen y que en ese momento me generen recursos para yo cobrarles impuestos. Ante esa situación hubo un rechazo tremendo de la parte católica de este país. Tuvimos una guerra de 3 años que fue la guerra de Reforma, y a negociar entre el te doy y en el te quito, las cosas se pusieron más severas. Y sí hubo una ley donde la iglesia o ciertos partidarios de la iglesia se levantaron en armas. Bueno, ya estaban levantados en armas, pero los que estaban de contrarios también se levantaron en armas y fueron muy duros con los sacerdotes. ¿Qué cambió con Benito Juárez, o qué legado nos dejó Benito Juárez? Bueno, Benito Juárez fue una persona que nos dijo que, a pesar de que había menos oportunidades en ese México, él pudo graduarse como abogado y llegar a ser presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué más? Que nos legó el quitarle el poder a la iglesia y en empezar a recaudar impuestos. La iglesia tenía la ley de manos muertas famosa, muchos terrenos y fábricas que expropiaron y se pusieron a trabajar. Y de ahí México en ese momento sí empezó a poner el primera piedra, así lo voy a llamar, la primera piedra de construir una economía que no existía antes de la llegada o antes de la presidencia de Benito Juárez. Por último te comento que Juárez, después de Porfirio Díaz, es el presidente que más tiempo ha durado en la República, o como presidente de la República. De hecho, se reeligió por 3ª vez y murió si no hubiera tenido más de los 15 años que duró al frente del poder. Y también, de herencia de Juárez, tenemos el lema sufragio efectivo, no reelección. Y no fue precisamente de él, fue de Porfirio Díaz, que contendió contra él en la 3ª presidencia, cuando intentó reelegirse a un tercer periodo de presidencia. Y al ganar Benito Juárez, Porfirio Díaz la acusa de fraude electoral, y su lema con el que se levanta contra él es sufragio efectivo, no reelección. Mi nombre es Adrián Gutiérrez. Este y otros videos los encuentran aquí en Ideas que Ayudan, y no se olviden de mis libros: Cómo ser un mexicano exitoso, 100 cosas que todo mexicano debe saber, y Padre divorciado. Nos vemos en otro video.